Una chica tímida se somete a una cirugía de aumento de senos. Sorprendentemente su médico es un joven millonario y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del pequeño café en el centro de Seattle, pero en el interior la tensión era todo menos suave. Sé honesto, la voz de Clare Tyler cortó el murmullo de las máquinas de café y el jazz distante. ¿De verdad crees que me quedé contigo porque eres linda? Clare Beston 26 se sentó frente a él. Sus manos envolvieron una taza de té caliente que apenas había tocado. Su cabello rubio enmarcaba un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. Eres dulce. Continuó agitando una mano en el aire como si estuviera describiendo una mascota. Eres obediente, eres segura. Pero Clare, eres aburrida, eres como cartón y tu pecho. Se rió entre dientes sin calidez, golpeando la mesa con los nudillos más planos que esta mesa. Las palabras resonaron en sus oídos mucho después de que las dijera. Ella lo miró fijamente, su rostro pálido, sus labios ligeramente separados como si fueran a formar una protesta, pero nada salió. Su garganta se tensó, sus nudillos blanquearon alrededor de la taza. ¿Hablas en serio? Su voz era apenas más que un susurro tenso y quebrado bajo el peso de la incredulidad. Tyler se levantó sin prisa. Ya terminé de fingir, dijo poniéndose el abrigo como si acabara de cerrar una transacción comercial. Necesito a alguien que me haga sentir vivo, a alguien que llame la atención. Cuando entré no eres esa chica, Clare, nunca lo fuiste. Dejó caer algunos billetes sobre la mesa suficientes para cubrir su espresso, pero no la devastación que dejó atrás. Sin otra mirada se dirigió a la puerta, la abrió y justo al otro lado del cristal una mujer con jeans ajustados y lápiz labial carmesí se lanzó a sus brazos. Como si lo hubieran practicado. La puerta del café sonó suavemente detrás de ellos. Clare no se movió alrededor de su vida. Continuó. Las cucharas tintinearon el café humeante. Alguien rió demasiado fuerte, pero ella estaba en otro lugar completamente. Su té se había enfriado hacía tiempo, como la parte de su corazón que solía contener el nombre de Tyler. Una joven camarera pasó por su mesa y le dirigió a Clare una mirada fugaz que decía: lo vi, pero también no preguntaré. Entonces desapareció en el murmullo del café. Afuera la llovizna se convirtió en un aguacero. Esa noche Clare estaba de pie bajo la luz fluorescente de su estrecho baño. El espejo era pequeño y estaba rayado, enmarcado por azulejos agrietados. Se quedó mirando su reflejo como si lo estuviera viendo por primera vez, y no en el buen sentido. Su cabello rubio caía lacio alrededor de su rostro. Sus ojos azules parecían apagados, como si el color se hubiera drenado de ellos. Levantó la mano y lentamente desabotonó su blusa. Cada movimiento mecánico distante. Sus clavículas estaban afiladas, su pecho plano debajo de una camisola descolorida. Sus dedos temblaban mientras rozaban su piel desconocida e implacable. No podía dejar de escuchar su voz. Cartón plano, no lo suficiente, le susurró a la chica en el espejo. ¿Soy realmente tan invisible? No hubo respuesta. Se deslizó por la pared con los brazos alrededor de sus rodillas. El suelo frío se filtró en su piel, pero el entumecimiento en su interior era peor. Su teléfono vibró desde el mostrador del lavabo. Una notificación: Instagram. Tyler había publicado una historia. Su corazón se encogió cuando lo abrió. Allí estaba él en un bar, esa misma mujer de lápiz labial rojo a su lado, riendo radiante. Ella, cuerpo lleno, curvó su cabeza en su hombro. El subtítulo decía: por fin con alguien que me entiende. El estómago de Clare cayó, presionó su frente contra sus rodillas, obligándose a no llorar, pero las lágrimas llegaron de todos modos. Caliente, amargo, imparable. Con manos temblorosas volvió a tomar su teléfono, abrió Google. No pensó que acaba de escribir aumento de senos discreto Seattle. Apareció una clínica privada 5 estrellas, testimonios brillantes. Miró la pantalla, su pecho agitado, su corazón rompiéndose en silencio. Marcó la página en favoritos. Todavía en el suelo, Clare presionó una mano contra su pecho como si tratara de sentir algo, cualquier cosa debajo de la piel, un latido, una razón para creer que todavía era suficiente, pero todo lo que sentía era vacío. Bajo el zumbido de la luz parpadeante del baño, Clare susurró al silencio: si cambio, tal vez finalmente valga la pena quedarse. Y el espejo no discutió, simplemente reflejó su dolor silencioso y despiadado. El vestíbulo de la clínica privada no se parecía a ninguno que Clare hubiera visto antes, sin paredes blancas estériles, sin un fuerte aroma químico. En cambio, había tonos tierra cálidos, jazz suave sonando de fondo y un leve toque de lavanda en el aire. Se sentía más como un spa de alta gama que un centro quirúrgico. Aún su corazón latía con fuerza. Se había registrado en la recepción con el nombre de Anna Leela.
Recepcionista no había parpadeado. La discreción después de todo era su promesa. Clare se sentó en la sala de espera con las palmas de las manos resbaladizas contra sus jeans. Llevaba un suéter sencillo, su cabello rubio recogido en una coleta baja, su maquillaje era mínimo, sus ojos bordeados por el insomnio. En su bolso agarraba un trozo de papel doblado. Preguntas que había planeado hacer en caso de que olvidara cómo hablar. Una puerta se abrió. Una enfermera la llamó por su nombre prestado y la condujo por un pasillo tranquilo. Clare siguió sus pasos amortiguados por el espeso. Le hizo un gesto para que esperara. Momentos después, la puerta se abrió de nuevo y entró Julian Reeves. Era alto, tal vez de unos 35 años, vestía pantalones oscuros y un suéter gris suave debajo de su bata blanca, sin corbata. Sus mangas se subieron ligeramente, revelando antebrazos que parecían fuertes y capaces. Pero fueron sus ojos los que le quitaron el aliento. Tranquilo, firme, no invasivo, solo presente. Le ofreció una pequeña sonrisa casi divertida, como si pudiera sentir la tormenta detrás de su silencio. Ana, tiene razón, dijo suavemente extendiendo su mano. Ella asintió, dudó y luego la tomó. Su agarre era cálido y tranquilizador. Se sentó frente a ella y abrió su archivo. Entonces dijo, tono cuidadoso pero no frío: ¿qué te trae por aquí hoy? Clare se miró las manos. La habitación de repente se sintió demasiado silenciosa, su garganta se tensó. Las palabras se quedaron detrás de sus labios como piedras. Julian esperó. Luego cerró el archivo. Déjame adivinar, dijo con voz más suave. No estás aquí porque odies tu cuerpo. Estás aquí porque alguien más te convenció. No es suficiente. Su cabeza se levantó de golpe. Por un segundo pareció un ciervo atrapado en los faros. Julian se echó hacia atrás. Pasa más de lo que piensas. Alguien en quien confiamos dice algo que corta más profundo que un bisturí. Y venimos aquí pensando que tal vez podamos coser esa herida con un procedimiento. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas, pero parpadeó rápidamente, negándose a dejarlos caer. Él no presionó, solo la observó con esa misma paciencia silenciosa. Julian golpeó ligeramente su archivo. Te ayudaré, dijo claramente. Sí, solo si haces esto por ti misma, no para recuperar a alguien que no tuvo la decencia de amarte. ¿Verdad? El aire abandonó los pulmones de Clare de golpe. Se puso de pie de repente. La silla raspó detrás de ella. Debería irme, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Esto fue un error. Se giró hacia la puerta. Julian también se puso de pie, pero no le bloqueó el paso. En cambio, extendió la mano suavemente y la colocó sobre el hombro, no para detenerla, sino para hacerle saber que todavía estaba allí. Puedes quedarte, dijo en voz baja. No como paciente, solo como alguien que merece amabilidad, respeto y dignidad. Clare se congeló. Nadie le había dicho esas palabras antes. No de una manera que pareciera real. No habló, solo volvió a sentarse lentamente con las manos aún temblorosas. Julian le ofreció un vaso de agua. Ella tomó. No hablaron mucho después de eso. Hizo algunas preguntas médicas, mantuvo el resto simple. Sus ojos nunca se desviaron, nunca juzgaron. Cuando terminó la consulta, le dio una tarjeta con su número, no el de la clínica. Una nota garabateada debajo para preguntas grandes o pequeñas. Cuando Clare volvió a salir a la llovizna de Seattle, miró al cielo por primera vez en días. Todavía estaba gris, pero algo dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo, despertó la esperanza. Las sábanas blancas se sentían demasiado limpias, demasiado quietas. Clare yacía allí, el zumbido de las máquinas a su alrededor, el goteo apagado de líquido intravenoso junto a su cama. La cirugía fue exitosa según las breves palabras de la enfermera. Mínimas complicaciones, una recuperación suave por delante, pero la habitación estaba en silencio. Sin llamadas telefónicas, sin flores, sin amigos o familiares esperando. Solo el lento tic-tac del reloj y el dolor en su pecho. No por las incisiones,
sino por el vacío. Clare giró ligeramente la cabeza y miró por la ventana. El cielo de Seattle tenía su tono habitual de gris nublado. Las gotas de lluvia golpeaban contra el cristal como un metrónomo que seguía el ritmo de sus pensamientos, un frío constante e implacable. En algún momento de la tarde, sus párpados se volvieron pesados. Ella se durmió, sus brazos enroscados alrededor de un pequeño cuaderno de cuero desgastado metido debajo de la manta con ella. Era lo único que había traído aparte de su ropa, sus salvavidas. Horas después, la puerta se abrió suavemente. Julian entró con el portapapeles en la mano. Sus pasos eran ligeros pero deliberados. No esperaba que estuviera despierta. Cuando la vio encorvada de lado durmiendo con una mano todavía agarrando libremente el borde de la manta, su mirada se suavizó. Revisó los monitores y tomó algunas notas en silencio. Luego, cuando se giró para irse, notó que el cuaderno se le resbalaba de las manos. Suavemente, se estiró para colocarlo en la mesita de noche, pero cuando se abrió, algo dentro llamó su atención. Un boceto, solo un dibujo hecho a lápiz. Las líneas eran ligeras pero inquietantes. Una niña estaba sentada sola en la esquina de una página, encorvada y pequeña, sus rodillas pegadas al pecho, pero detrás de su débil incertidumbre había alas que no estaban completamente formadas, aún no se extendían, solo comenzaban a crecer. Julian se congeló. Miró la imagen durante un largo momento, su respiración se detuvo inesperadamente. No fue la habilidad del dibujo lo que lo impactó, fue el alma dentro de él, el llanto silencioso. Para la emergencia el dolor de alguien que había estado doblado tanto tiempo que había olvidado que era capaz de volar. Cerró el libro con cuidado colocándolo donde no volviera a caer. Luego se quedó allí mirando a Clare con el ceño ligeramente fruncido. Incluso en el sueño su respiración lenta y superficial. Ella está intentando, susurró, está intentando volar. Esa noche, mucho después de que terminara su turno, Julian no se fue a casa. En cambio, permaneció en su oficina privada en el piso de arriba. Un juego de acuarelas estaba sin abrir en el estante, un regalo de un paciente que en el boceto que había visto la misma chica ahora con alas floreciendo en vibrantes tonos de azul y violeta de pie de espaldas a la luz, ya no enjaulada en un rincón sino dando un paso adelante. Al amanecer estaba terminada la pintura, estaba tranquilamente dentro de un fino marco de madera. Debajo de ella, con una letra clara, escribió una sola frase: tienes alas aunque todavía no puedas verlas. A las 6 de la mañana Julian regresó a la habitación de Clare. Ella todavía estaba dormida, su rostro se giró hacia la ventana donde la niebla de la mañana presionaba suavemente contra el dolor. Colocó la pintura en su mesita de noche. Cuando Clare se despertó una hora después, lo primero que vio no fue el techo blanco ni el goteo intravenoso, fue la pintura. Parpadeó sentándose lentamente, sus manos se extendieron antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarla. La miró fijamente, sus labios se separaron. La chica, las alas, el mensaje. Una lágrima se deslizó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Miró alrededor de la habitación, pero Julian se había ido por primera vez desde el día que entró en la clínica. Clare sonrió, no porque alguien le haya dado algo, no porque se viera diferente, sino porque alguien la había visto realmente. La había visto, no el exterior, no la superficie. Ella, el silencio dolorido roto, parte que estaba tratando de volverse completa. Apretó la pintura contra su pecho y cerró los ojos. Tal vez, solo tal vez, este no era el final de algo, era el comienzo. Clare ya no era la chica que lloraba en el espejo del baño. No había cambiado del todo, no. Pero algo había cambiado. Un silencioso despertar había comenzado dentro de ella, como la luz del sol de primavera derritiendo la última escarcha. Empezó con pequeñas cosas, se apuntó a una clase de yoga, empezó a dibujar de nuevo, caminó por el parque sin auriculares, dejándose oír el mundo por una vez, y poco a poco dejó de evitar los espejos en lugar de mirar fijamente su reflejo. Miró más tiempo, se tocó la clavícula, ajustó su postura. Algunas mañanas incluso sonreía. Esa era la Clare que Julian vio el día que la invitó a su estudio de fotografía. Estoy trabajando en algo llamado luz interior, había dicho suavemente mientras tomaban un café. Retratos de personas que aprenden a verse a sí mismas de forma diferente. Me gustaría que formaras parte de ello. Clare dudó. Sus viejos instintos gritaban para encogerse, pero su nuevo yo, aún frágil pero más valiente, asintió. El estudio era minimalista. Pisos de madera de tonos cálidos, paredes blancas suaves,
Música suave sonaba de fondo. Aun cuando Clare entró, sus manos temblaban ligeramente. Cada foco se sentía como un fantasma de cada mirada crítica que alguna vez había soportado. Cada paso hacia adelante era una confrontación con la voz en su cabeza que había susurrado «Nunca eres suficiente». Julian estaba a unos metros de distancia ajustando las luces. No la apresuró. No le dio instrucciones. Simplemente dijo, «Solo respira y sé tú misma». Clare exhaló lentamente, los ojos bajados. La cámara hizo clic una vez. Ella se estremeció. Julian no le habló directamente al principio. En cambio, le habló a la luz, al espacio, a las historias invisibles que vivían entre el silencio y la quietud. Recuerdo el primer día que entró en mi oficina, dijo en voz baja. Más al aire que a nadie, ojos bajos, voz casi un susurro, pero en su mano había un cuaderno de bocetos. Y en él vi a alguien que todavía creía en la belleza incluso cuando el mundo le había dicho que no era parte de él. Clare parpadeó. Él continuó. Solía pensar que la medicina era la única forma de curar, pero ahora sé que la curación tiene más de un lenguaje. A veces es grafito en papel. A veces es aparecer en tu propia vida incluso cuando duele. Sus ojos se encontraron con los de él. Lentamente una lágrima recorrió su mejilla, no de dolor, sino de reconocimiento. Las siguientes fotos capturaron algo diferente. Sus hombros se relajaron, sus labios entreabiertos. No había una sonrisa forzada, pero había presencia, realidad. Ella ya no se escondía. Más tarde, Julian le entregó la primera foto impresa. Clare la sostuvo con ambas manos, conteniendo la respiración. «Esta soy yo», susurró, las lágrimas aflorando de nuevo. «Sí», dijo Julian en voz baja y cálida, «como siempre te he visto, fuerte, entera y hermosa de una manera que demasiadas personas tienen miedo de nombrar». Clare lo miró durante un largo rato, no dijo nada, luego dio un paso adelante y otro cerca, ahora lo suficientemente cerca como para que las yemas de sus dedos rozaran los suyos. Julian no se movió, no lo necesitaba en ese momento. Él no era su médico, ni siquiera era su fotógrafo, simplemente era un hombre que la había visto capa por capa, no como algo que arreglar, sino como alguien que se estaba convirtiendo, y ella había terminado de esconderse. El mundo giró y luego desapareció. Clare no recordaba la caída, solo que las luces del supermercado le habían parecido demasiado brillantes, sus piernas demasiado pesadas y su respiración demasiado superficial. Había estado alcanzando el cereal más barato en el estante superior, ignorando el latido en su cabeza y el temblor en sus manos. Entonces todo se volvió negro. Cuando volvió en sí, ya no estaba bajo luces fluorescentes ni rodeada de pasillos de cajas de cartón. Estaba en su sofá envuelta en la gruesa manta de punto azul que su madre le había enviado años atrás. El aire olía a sopa de pollo, rica y reconfortante, y a H. Cerca la habitación estaba silenciosa, bañada por el resplandor dorado de una única lámpara. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana, se sentía como si hubiera salido del caos de su vida y hubiera entrado en una fotografía fija. Entonces lo vio. Julian estaba dormido en el sillón frente a ella, su cuerpo se curvaba torpemente hacia un lado, un libro de bolsillo se balanceaba libremente en su mano, su pecho subía y bajaba suavemente, su otra mano descansaba en el reposabrazos abierto, relajado. Vulnerable. Clare parpadeó lentamente, moviéndose erguida. La manta se deslizó de su hombro, revelando la familiar camiseta desgastada que había usado más temprano ese día, ahora húmeda de sudor. Miró el libro en el regazo de Julian, El coraje de amarte a ti mismo. Su respiración se contuvo. Enseñado. Julian se movió como si hubiera sentido el cambio en la habitación. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados al principio, luego claros y nítidos en el momento en que se fijaron en los de ella. «Estás despierto», dijo en voz baja, la tensión en sus hombros desapareciendo. «Gracias a Dios». Clare intentó sentarse más derecha, pero su cuerpo le dolía. «¿Qué pasó?» «Te desmayaste», respondió Julian moviéndose para sentarse en el borde del sofá. «Resulta que estoy allí. El gerente estaba llamando a una ambulancia, pero yo entré en pánico. Te traje aquí en su lugar. Espero que esté bien». Clare asintió lentamente. «Más que bien». Él se inclinó y rozó suavemente el dorso de su mano contra su frente. «No más fiebre. Debes haberte esforzado demasiado». Ella cerró los ojos brevemente ante el tacto. Su piel estaba cálida y tranquilizadora.
Hubo un silencio entre ellos, no incómodo, pero lleno de las palabras que aún no habían dicho, de las emociones que se habían estado acumulando durante semanas. Clare abrió los ojos de nuevo, estudiando su rostro y la suave luz, la preocupación grabada en su frente, la dulzura en su boca, el silencio cuidadoso que siempre llevaba como un escudo. ¿Por qué? Ella susurró. Julian inclinó la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué eres así? Su voz se quebró. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Bajó la mirada al libro que tenía en la mano, rozando el título con el pulgar porque la verdadera belleza no exige atención, dijo al fin. Solo necesita que alguien la presencie en silencio. Completamente. Clare se mordió el labio, le ardía la garganta. Giró la cara hacia un lado, no para ocultar las lágrimas que amenazaban, sino para contenerlas, para sentirlas plenamente sin romperse. Entonces, un golpe en la puerta. Ambos se pusieron rígidos. Julian se puso de pie. ¿Quieres qué? Entiendo que Clare asintió de repente con frialdad, caminó por la habitación y abrió la puerta allí. Goteando bajo la lluvia, estaba Tyler, se veía diferente, menos pulido, más desesperado. Su sonrisa vaciló cuando vio a Julian, pero entonces sus ojos se posaron en Clare de morados calculadores. ¿Te ves bien?, dijo confiado, sexy incluso. Había estado pensando que tal vez apresuramos las cosas. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Clare se quedó de pie con la manta cayendo de sus hombros, caminó hacia adelante lenta y segura. La luz de la lluvia parpadeaba en su cabello. Su voz cuando llegó era tranquila y clara. No soy la chica que dejaste atrás, Tyler, y nunca volveré a ser la mujer que espera que regreses. La expresión de Tyler cambió, confundida, enojada, pero no dijo nada. Julian la observó desde atrás en silencio pero firme, y luego Tyler se giró y se alejó. Clare cerró la puerta, la cerradura hizo clic suavemente, se giró hacia Julian. No tenías que salvarme, dijo. Julian la miró a los ojos. No lo hice, respondió. Te salvaste, solo te recordé que era posible. En ese silencio algo nuevo floreció, no ruidoso, no apresurado, solo real, solo lo suficiente confianza. El mundo de Clare se apagó sin previo aviso. Estaba alcanzando un cartón de leche de almendras en el pasillo tenuemente iluminado del supermercado de 24 horas, tratando de concentrarse a través de la fatiga que nublaba su mente. Su visión se volvió borrosa. Las zumbantes luces fluorescentes en lo alto parecieron estirarse y parpadear. Apenas registró el golpe de sus rodillas golpeando el suelo antes de que todo se volviera negro. Cuando abrió los ojos ya no estaba en la tienda, estaba en casa. A su apartamento estaba oscuro y silencioso. Ella estaba tumbada en el sofá envuelta en la manta de punto que guardaba para las noches frías. El aire olía ligeramente a limón y algo cálido, sopa de pollo tal vez. La lámpara de mesa proyectaba un brillo dorado a través de la habitación y allí, sentado a unos metros de distancia en el sillón desplomado de lado con un libro en su regazo, estaba Julian. Por un momento Clare pensó que estaba soñando, pero entonces su garganta ardió de sed y sus brazos temblaron ligeramente mientras se sentaba. Julian se movió, sus ojos parpadearon abiertos, nublados por el sueño, hasta que la vio e instantáneamente se inclinó hacia adelante, su expresión grabada con preocupación. ¿Estás despierta?, dijo suavemente. Su voz era tranquila, pero él alivio hilaba cada palabra. Clare asintió lentamente. ¿Qué pasó? Te desmayaste. Solo estaba agarrando algo para cenar. Te vi desplomarte y corrí. Estabas ardiendo. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante para tocar su frente con el dorso de su mano, todavía caliente pero mejor que antes. Ella lo miró fijamente por la forma en que frunció el ceño cuando le tomó el pulso en el tazón de sopa en la mesa de café que todavía humeaba débilmente. Se había quedado, él la había cuidado. Su voz se quebró. No tenías que hacer todo esto. La miró y luego miró el libro que tenía en la mano. ¿No lo dijo? Pero quería. La garganta de Clare se apretó. ¿Por qué? Julian dudó y luego dejó el libro. Porque importas, no solo como paciente, no solo por lo que has pasado, sino porque eres alguien que olvidó lo valiosa que es y alguien tuvo que recordártelo. Clare parpadeó con lágrimas picándole los ojos. En ese momento un golpe seco resonó por el silencioso apartamento. Se tensó. Julian se puso de pie y caminó hacia la puerta mirándola. Ella asintió débilmente, abrió la puerta y se congeló. Tyler se quedó allí. Adiós. Su cabello estaba mojado por la lluvia y la sonrisa que llevaba vaciló cuando vio a Julian. Aún así dio un paso adelante con las manos metidas en su chaqueta de diseñador. Vi el video, dijo.
El blog Todo has cambiado Claire, te ves bien segura sexy. Claire se puso de pie lentamente, el corazón latiendo no con miedo sino con claridad. Tyler sonrió. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo, tal vez esta vez podría funcionar. Claire lo miró a los ojos firmes y fríos. No soy la chica de la que te alejaste, dijo. Y nunca seré la mujer que espera a que regreses. Tyler parpadeó. Julian permaneció detrás de ella silencioso e inmóvil. Tyler abrió la boca como para hablar de nuevo, pero no salieron las palabras. Se giró y se alejó, la lluvia cayendo detrás del. Claire cerró la puerta con un clic. Su mano descansó en la madera por un momento, respirando lentamente cuando se giró. Julian todavía estaba allí, debería haberlo dicho hace mucho tiempo, susurró. Julian dio un paso adelante, su voz tranquila. Lo dijiste cuando importaba. Ella lo miró, realmente miró. El hombre que la había visto sin armadura, el que nunca intentó arreglarla, solo se quedó parado y creyó. No me llevaste a casa esta noche, dijo en voz baja, me recordaste que tengo una. Julian extendió la mano, tomó su mano. Tú construiste ese hogar, Claire, solo me aseguré de que las luces permanecieran encendidas, y cuando sus dedos se curvaron en los de él, Claire supo que esto no era un rescate, esto era amor paciente y real. En el silencio que siguió a la tormenta, los dedos de Claire flotaron sobre el teclado, el cursor parpadeó, un latido silencioso en la pantalla vacía. Afuera la lluvia golpeaba un ritmo suave contra el cristal empañado de la ventana, y dentro de su apartamento cada rincón contenía la respiración, el zumbido del refrigerador en la cocina, el débil tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Todo seguía siendo todo menos ella. Su corazón tembló bajo sus costillas, no por miedo sino por anticipación, el tipo de escalofrío silencioso que viene cuando estás a punto de nombrar algo que alguna vez tuviste miedo de mirar. Inhaló profundamente y comenzó a escribir: de las cicatrices al coraje. Era la frase que se había susurrado a sí misma en sus horas más oscuras, las que estaban entre la medianoche y la mañana, cuando el mundo estaba en silencio y la duda gritaba más fuerte, cuando yacía despierta preguntándose si el dolor alguna vez sería más que solo dolor, si su historia alguna vez fuera más que solo supervivencia. No era un título, era un voto. El blog era su espacio ahora, no curado, sin filtros, muy suave en algunos lugares, crudo en otros, como su propio corazón aprendiendo a latir de nuevo. En su primera publicación, Claire no habló de implantes de senos o imagen corporal, sobre traición o belleza. En cambio, escribió sobre la vergüenza, el tipo de vergüenza que envuelve tu voz hasta que olvida cómo hablar, el tipo que te hace encoger en tu propia ropa, disculparte por tu presencia, esconderte en fotos. Ella escribió sobre el silencio, como puede ser más fuerte que cualquier cosa cuando llena el espacio entre quien eres y quien el mundo te dice que seas. Ella escribió sobre el chico que la hizo sentir como si fuera demasiado pequeña, demasiado simple para jugar, y escribió sobre el hombre que la vio sin pedirle que cambiara. Escribió sobre mirarse al espejo por primera vez sin buscar defectos, sino preguntando ¿cómo te sientes hoy? Y luego escuchando, realmente escuchando. Terminó la publicación con una sola oración que le había llevado 3 semanas e incontables lágrimas escribir: no soy una foto de antes o después, soy una persona y estoy aprendiendo a amarla. Ella miró fijamente la oración por un largo tiempo antes de hacer clic en publicar. Luego vino la respuesta, al principio unos pocos comentarios, luego docenas, luego cientos. En un día hubo miles. Los mensajes inundaron su bandeja de entrada, algunos escritos con gramática perfecta, otros desordenados y caóticos y llenos de signos de exclamación y emojis, pero todos tenían el mismo latido: gracias por decir lo que yo no podía, me hiciste sentir vista. Lloré leyendo esto, pensé que estaba sola, y luego estaba el mensaje de una chica de 17 años en Kansas. Claire lo leyó al menos 10 veces, ojos borrosos, manos temblorosas. Solía pensar que tenía que ser hermosa para ser valiente, pero me mostraste que solo tengo que ser valiente para ser yo. Claire imprimió esa carta, la cortó cuidadosamente con manos temblorosas y la pegó en su espejo. Todas las mañanas la leía antes de cepillarse los dientes, le recordaba por qué había comenzado, porque no pararía con cada nueva publicación. Algunas esperanzadoras, algunas llenas de dudas, algunas a medio terminar pero honestas. Julian compartía silenciosamente el enlace, sin fanfarrias, sin subtítulos largos, pero siempre llegaba un mensaje a su bandeja de entrada. No mucho después, ventana su portátil calentándole las rodillas, una taza de té en la mano, se quedó mirando una foto que había tomado días antes, su reflejo en un charco, la lluvia cayendo como pequeños cometas sobre la superficie. La imagen era imperfecta, borrosa, fragmentada. La había titulado volviéndose, la publicó sin pie de foto. Esa noche una mujer le escribió: esa imagen, así es como me siento cada mañana, como si todavía estuviera enfocando, pero todavía estuviera de pie.
Clare le respondió simplemente estar de pie es suficiente, sigues aquí, eso es poderoso, y fue entonces cuando comprendió este blog, este espacio ya no era solo para ella, se había convertido en un espejo, una voz, un faro suave para mujeres que todavía encuentran su orilla, ya no escribía desde el dolor, estaba escribiendo desde el poder, no del tipo que grita, el tipo que crece. Como raíces en tierra tranquila, como alas en una habitación silenciosa, y cuando un lector escribía, me ayudas a verme a mí misma. Clare sonreía con la mano en el corazón y susurraba para sí misma, tú también me ayudas a verme a mí misma. La galería era pequeña, encajada entre una antigua librería y una floristería en el centro de Seattle. Desde fuera parecía normal. Paredes de ladrillo, una única puerta de cristal, luces amarillas suaves que brillaban tras cortinas blancas. Pero por dentro llevaba el tipo de silencio que pedía a la gente que escuchara con el corazón, no solo con los ojos. Clare dudó en el umbral. Había pasado un año desde la última vez que vio a Julian. Sus vidas se habían cruzado, desenredado y rehecho de formas que ninguno de los dos esperaba. Y ahora él la había invitado aquí. Sin detalles, solo un mensaje. Hay algo que quiero mostrarte. Entró. El aire era cálido y ligeramente perfumado con lavanda. Las luces eran tenues, enfocadas solo en una pared al fondo de la galería donde colgaba un solo marco. Era una acuarela. Clare se congeló. Reconoció la imagen al instante. La pequeña niña sentada en la esquina de una habitación oscura. Y detrás de ella, el contorno más tenue de unas alas desplegándose se convirtió en el mismo boceto que una vez había garabateado en su diario cuando se sentía invisible, cuando apenas intentaba sobrevivir. Pero aquí no era a lápiz. Era a color. Púrpuras suaves, azules esperanzadores, luz dorada que se filtraba a través de grietas que no había dibujado antes. Julian había pintado esto. Ella dio un paso tembloroso más cerca con los ojos brillantes. Debajo del marco grabado en la placa de madera estaban las palabras, eres mi recuperación más hermosa. Una voz detrás de su suave y familiar Clare se giró. Julian estaba allí sin bata blanca, sin portapapeles, solo un hombre con una simple camisa abotonada, ojos llenos de algo más profundo que admiración, reverencia, amor. Respiró lentamente. He sido parte de muchas sanaciones, vi incontables cicatrices desvanecerse, vi la fuerza regresar a los cuerpos. Una vez temí que nunca volviera a moverme, pero ninguno de ellos. Hizo una pausa con la voz ligeramente temblorosa. Ninguno de ellos me cambió como lo hiciste. Tu Clare dio un paso adelante, su corazón latía con fuerza en su pecho. Julian continuó su voz firme, ahora ya no quiero ser tu doctor Clare, quiero ser la persona que camina a tu lado, no en silencio, no en la distancia, sino de la mano, a través de lo que venga después. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Clare contuvo la respiración atrapado dentro. Había un anillo no de oro ni de diamantes, sino de plata simple grabado en el interior. Respira, brilla, elige. Julian se arrodilló no por tradición sino por verdad. ¿Me elegirás a mi Clare Weston como yo ya te he elegido a ti? Las lágrimas se derramaron libremente por sus mejillas, no de sorpresa, no de miedo, sino de saber. Tomó su mano y cayó de rodillas con el ojo a ojo. Por primera vez en mi vida, susurró, me elijo a mí misma y te elijo a ti. Él sonrió ampliamente y lleno de silenciosa alegría mientras deslizaba el anillo en su dedo. No se besaron inmediatamente, en cambio. Descansaron sus frentes juntas, empapándose de la quietud que una vez se había sentido como aislamiento, pero ahora se sentía como un hogar. Más tarde se sentaron en el suelo de la galería con la espalda contra la pared y los dedos entrelazados. Clare apoyó la cabeza en el hombro de Julian. Convertiste mi dolor en arte, dijo suavemente, lo convertiste en luz. Respondió. Afuera el cielo se oscureció en el crepúsculo, dentro la pintura brillaba como una linterna, prueba de que incluso las alas más pequeñas, una vez notadas, pueden cambiarlo todo. A veces las cicatrices más profundas no se muestran en la piel, sino en el silencio, en la vergüenza, en las historias que tenemos demasiado miedo de contar. Clare Weston fue una vez una niña que escondió su cuerpo, su voz, su verdad, pero a través del dolor, a través de la quietud y a través de un hombre que realmente la vio. Descubrió algo mucho más grande que la belleza, encontró el valor, encontró la curación, encontró el amor, y tal vez tú también puedas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Soul Stirring Stories. Cada semana te traemos poderosas historias inspiradas en la vida real sobre la transformación
La esperanza y el tipo de amor que sana de adentro hacia afuera porque tu alma merece historias que la conmuevan. Suscríbete ahora y deja que tu corazón se conmueva. Música.